Hola, en este video vamos a elaborar una peineta, la siguiente peineta blanca que sirve para novia o para cualquier ocasión especial. Para esto vamos a usar una peineta metálica que mide 5 centímetros. Vamos a usar perlas de vidrio número 6 y flores en porcelanicrón que ya elaboré previamente. Alambre de bisutería plateado número 24, unas pinzas de corte y una pinza de punta fina plana. Alisamos el alambre y empezamos a ingresar las perlas de vidrio. Yo lo hago directamente, como pueden ver, de la sarta para que sea más fácil. Ingreso aproximadamente toda la sarta o el 75% de la sarta que compren de perlas. Recuerden que esta es perla número 6. No se les olvide activar la campanita para que les avise de los nuevos videos que estaremos subiendo. Ok, aquí coloqué cámara rápida para no demorarnos tanto en la ingresada de las perlas. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita. Bueno, luego de haber ingresado todas las perlas, vamos ahora a medir aproximadamente de 3 a 4 dedos. Dejamos de espacio. Vamos a hacer las ramas directamente del rollo del alambre para no desperdiciar alambre. Entonces, como pueden ir viendo en el video, voy haciendo una más arriba, la segunda. Hago una tercera, miren, dejando un espacio, luego hago la que está en el centro, que va a ser un poco más larga, y luego sigo haciendo las ramas del otro extremo. Son 3, una larga y 3 del otro extremo del alambre. Vamos entorchando. Miren por favor cómo entorcho ya cuando hago las segundas ramas. Tengo que tomar todas las perlas y entorchar, no solo tomar una ramita, sino todas las perlas que están arriba. Así vamos entorchando y ya tenemos nuestra primera rama. Cortamos, dejamos un excedente porque este excedente es los que nos va a ayudar a fijar la rama a la peineta. Miren cómo queda, ustedes miden, van midiendo si la quieren más larga o más cortica. Siempre son 3, 1 y 3. 7 ramas de 7 perlas. Esta peineta mide, después de ya elaborada, aproximadamente 8 centímetros de largo. Así que, como ven, es una peineta pequeña, pueden elaborarla en los colores que necesiten. En otro video en mi canal hay otro video donde enseño cómo elaborar las flores de porcelana fría o porcelanicrón. Entonces lo pueden buscar para que elaboren primero las flores si quieren elaborar esta peineta. También tengo video de otras peinetas que no llevan estas flores y que también llevan ramas. Tengan cuidado siempre al hacer las segundas ramas, las ramas que van al frente, las últimas. Deben tomar, recuerden, todas las perlas para entorchar. Recuerden hacer un entorchado bien pulido, bien bonito. Vayan midiendo también que las ramas les vayan quedando del mismo tamaño para que no vayan a sobresalir unas más que otras, sino que quede bien parejito, bien homogéneo, que se vea bien la peineta. También pueden seguirnos, lo invito a seguirnos en nuestro Instagram, que es @marcelastore13. También estoy en TikTok como Marcela Store 13. También estamos en Facebook, igual Marcela Store. Y aquí en YouTube estoy como Marcela Store. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les avise cada vez que suba otro video.
Estoy tratando en lo posible de subir un video a la semana. Por eso deben estar pendientes. Recuerden dejarme en los comentarios todas sus dudas o sugerencias para tenerlas en cuenta para unos próximos videos. Así vamos haciendo cada rama hasta completar 9 ramas. Esta peineta lleva 9 ramas, cada una de 7 perlas. 6, una más alta y 6 del otro lado. Ya voy a elaborarlas para tenerlas listas. Aquí, como pueden ver, ya están 9 ramas. Deben dejarle alambre en la parte de abajo para fijarlas a la peineta. Entonces yo siempre empiezo colocando la de la punta. Miren cómo coloco. Yo abro los dos extremos del alambre y coloco uno por arriba y el otro por debajo. Los voy a ir enredando en la parte de arriba de las peinetas. Esto también lo pueden hacer con peinetas plásticas, pero yo sugiero y siempre recomiendo las peinetas metálicas, ya que tienen mayor resistencia. Como vamos a manipular un poquito fuerte con el alambre y la pinza, pues las plásticas pueden partirse. Entonces pueden ver cómo voy entorchando o enrollando más bien el alambre de bisutería a la peineta. Y me ayudo todo esto con la pinza plana para que no vayan a quedar protuberancias del alambre. Le doy alrededor de 3 vueltas. Ya saben, un extremo debe ir para un lado, el otro extremo para el lado contrario. Aplasto muy bien y voy posicionando. Luego coloco la segunda rama. Cuento los arquitos que tiene la peineta para colocar la próxima rama exactamente en toda la mitad. Ella tiene 5 centímetros, entonces 2,5. Voy a colocar la rama del centro. Así voy distribuyendo mejor todas las ramas para que no vayan a quedar más ramas de un lado que del otro. Así que miren cómo yo voy posicionando los dos extremos del alambre. Uno va por delante y el otro por detrás, y le doy 2 o 3 vueltas en la peineta y corto. Voy aplastando el alambre con la pinza para que no queden protuberancias o no vayan a quedar puntas. Entonces aquí miren cómo cortamos con una pinza de corte de bisutería. También pueden utilizar corta uña, un corta uñas y también les va a cortar igual. Recuerden que el alambre es número 24, en este caso es color plateado. La tercera rama la voy a colocar en el otro extremo, ¿cierto? En el otro, esa es la última, la del medio, y ahora la otra última. La primera, la última y la del medio son las 3 primeras que coloco. Ya saben, un alambre debe ir por delante, el otro por detrás, y miren cómo voy a entorchar las de las puntas para que no se vayan a caer y a mover hacia abajo. No las puedo entorchar solamente en el último palito que tiene la peineta, sino también por la parte de arriba. Así, miren cómo lo voy entorchando por la parte de arriba para que no se vaya a deslizar por ese último palito que tiene la peineta. Entonces yo lo fijo, esa es la parte de arriba de la peineta. Ya saben, recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les avise de los nuevos videos. En mi red social de TikTok también coloco partes de elaboración, pero no, como ya son videos cortos, pues no es videos completos. Los videos completos están únicamente aquí en YouTube. Ok, aquí le coloqué un poquito la cámara rápida, un poquito, para ir mostrándole las siguientes ramas.
Ahora, después de haberle colocado la de los dos extremos y la del centro, en los espacios que están vamos a colocar 3 ramas de un lado y 3 ramas del otro lado. Entonces fíjense cómo voy posicionando la primera de esas 3 ramas que están en ese espacio. Vamos girando el alambre, fijándolo siempre de 2 a 3 vueltas sobre la peineta y cortamos el excedente y aplastamos. Vamos aplastando siempre para que no vayan a quedar puntas. Miren, ahora colocamos la segunda. Ahí van a ver ustedes en los arcos el espacio para colocar cada rama. Entonces van a quedar casi la misma distancia cada ramita. Igual los espacios de abajo, ellos van tapados con las flores. Miren, vamos aplanando y vamos ubicando. Ahora ubicamos la última rama de las 3 que vienen de este lado. Voy a cortar un momento y coloco las otras 3. Ya ustedes vieron cómo coloqué el espacio que dejé y cómo fui colocando estas 3 ramas. Igualmente lo hacen en el otro lado para tener listas las 9 ramas que lleva esta peineta. Recuerden siempre aplastar con la pinza. Miren, vamos arreglando. Y estas 3 que quedaron, ya saben que van ubicadas en el espacio que va en ese lado. Aquí está. Ubicadas las 9 ramas. Ya las están arregladas. Ahora vamos a colocar todas las flores. En el centro de las flores vamos a colocar esos cristales muranos. No les dije en el principio, pero necesitamos cristal murano número 4 o número 3. En esta ocasión es transparente, pero ustedes pueden utilizar el que les pegue con el color que vayan a hacer la peineta. Entonces yo empiezo siempre colocando las más grandes, las flores más grandes. Vamos a ir clasificando por tamaños y por forma. Hay unas que tienen 5 pétalos y otras son rosas. Entonces voy a primero a posicionar el alambre. He cortado, ahora sí he cortado alrededor de 30 centímetros y las flores las pueden colocar con un alambre más delgado, que sería el número 26. Si no lo tienen, pueden colocarla con el número 24, no hay problema. Pero si tienen número 26, que es un poco más delgado, sería preferible. Así le agregamos menos peso a la peineta. Bueno, vamos colocando cada flor. Como pueden ver, yo comienzo por un extremo. Entonces vamos ubicando la flor. Ingresamos la flor. Le colocamos el murano que va en el centro y nos devolvemos el alambre por la flor. Si el alambre está, miren, por la parte de abajo, yo me devuelvo y a la peineta lo fijo por la parte de arriba, ¿cierto? No por el mismo lado, porque si no me va a quedar como mal ubicada, floja la flor. Entonces ahí quedan bien posicionadas a la peineta. Miren, el alambre lo saqué por la parte de abajo. Colocamos la flor, colocamos el murano y pasamos el alambre por la flor para que quede el murano en la parte de arriba. Como se me hace difícil pasarlo enseguida, el alambre que salga por arriba, yo lo coloco por la parte de abajo, pero lo paso por arriba, por la parte de atrás, para que quede bien fijada la flor. Lo ideal es que lo hagan por el lado contrario, pero si no pueden hacerlo así como vieron que hice esa flor. Entonces esa fue una florecita grande. Ahora colocamos una mediana un poco más arriba. Tienen que ir distribuyendo las flores, no en línea, en una línea recta, sino que se vean rellenando todos los espacios vacíos. Entonces van a quedar unas arriba, unas abajo, unas que van a quedar una arriba y una abajo inmediatamente. Una grande de pronto va a quedar solita, y así para que no se vean totalmente homogéneas o totalmente rectas, porque así no irían
las flores en la vida real, ellas van así como tupiditas. Miren esa rosita que coloqué, que como tiene punta es para colocarla exactamente así, que mire hacia arriba. Ahora colocamos esta rosa, así sucesivamente van colocando, adornando la parte de adelante de la peineta, vamos ubicando las flores, unas, miren, esta la traté de colocar debajo de la flor anterior. Lo ideal es que no queden espacios, que no se vea la peineta, que no se vean esos alambres. Entonces vamos ubicando en todos los espacios de tal manera que quede bien rellenita nuestra peineta de flores. Y ya saben que van posicionando con el alambre a la peineta arriba. Si el alambre salió por debajo, háganlo por arriba, así como vieron que hice esta última, que ahí se pudo apreciar mejor. Vamos a colocar, mira, ahí hay un espacio en la parte de arriba, entonces voy a colocar una pequeñita que tiene forma de conito abajo y queda precisa, queda perfecta para ese espacio. Cuando a veces colocamos ahí, no tenemos espacio o no se pueden a veces hacer posicionarla en la peineta, lo pueden hacer a la rama, a la parte de abajo de la ramita, con mucho cuidado y ayudándose de la pinza, enrollan en la parte de abajo de cada rama. Cuando no puedan hacerlo, les quede difícil hacerlo directamente a la peineta. Miren que aquí hay un espacio y cosí y me traje el alambre, hasta este lado y voy presentando como las flores a ver cuál queda mejor. Esta es otra, una rosita que tiene una forma de cono en la parte de abajo, entonces queda perfecta para ese lugar. Miren que en el otro lado cerquita hay otra flor muy parecida a esa. Vamos jalando y ubicamos en la parte de que estaba el espacio y vamos, miren, entorchando, enredando el alambre por la peineta. Ya aquí, como no podemos ver bien, pues tenemos que pasarla por debajo de las flores. Allí vamos a colocar, miren, hay espacio para unita más. Esas que van ahí, si pueden ver, siempre tienen formita como de cono la punta, para que no se vaya para muy abajo. Cuando ustedes estiren el alambre, ya saben, pueden posicionar la flor en la parte de abajo de la rama. La posicionan ahí para que cuando estiren no se vaya a ir la flor por allá abajo y no quede bien. Perdonen que aquí me desenfoqué un poquito. Los alambres que queden, de pronto queden un poquito flojos, ustedes con la pinza lo pueden apretar girándolo. Miren que aquí yo estoy posicionando la flor en la parte de abajo de la rama. Le di vuelta a la parte de abajo de la rama y luego ya lo pasé por la peineta, pero primero la coloqué en la parte de abajo de la ramita. Así pueden hacer florecitas pequeñas si ustedes quieren que lleven flores más arribitas, que se vean más arriba las flores. Ya saben, no las tienen que ajustar a la peineta porque si no se les va a bajar. Las pueden ajustar directamente a las ramas. Aquí ya estoy pasando el excedente del alambre y colocando ya los últimos toques o las últimas flores. Como pueden ver, ahí había un pequeño espacio y se podía colocar otra flor. Entonces esta flor, miren cómo sobresale. Tengo que obligado colocarla a la rama. Entonces lo que hago es girarla sobre la rama principal, la del centro, sobre esa, y ahí voy entorchando, dándole vuelta al alambre. Que miren que es lo que les decía, ustedes pueden colocar flores directamente sobre las ramas si quieren que estén más altas las flores. Entonces vamos ahí entorchando. Siempre deben aplanar
y sentir, tocar, que no hayan puntas, que no haya nada que maltrate ni se enrede con el cabello. Entonces vamos arreglando la peineta, las ramas, que queden bien. Disculpen que me desenfoqué un poquito. Ahora vamos a pintar las flores. Entonces para esto vamos a utilizar vinilo. Miren, este es blanco metalizado y este es uno color piel que va en el centro, en todo el centro de la flor. Entonces primero le agrego el blanco metalizado. Este le da un brillo muy bonito a la flor y con mucho cuidado vamos a pintar todos los pétalos. Vamos pintando con mucho cuidado de no pintar las perlas y de no pintar las ramas, el alambre, porque después le quitan el brillo. ¿Por qué no pinté las flores anteriormente? Porque yo las tengo siempre básicas y las pinto es cuando las utilizo, ya que a veces las pinto no de blanco metalizado, sino hay uno que es rosa metalizado, y aunque el fondo es blanco, él queda con un brillo rosa, está lila, está verde, está azul. Entonces por eso yo las tengo siempre así básicas y solo las pinto cuando las utilizo ya, cuando las ubico. Esas son las que voy a pintar y del color que necesito. Entonces en esta ocasión las necesito blanca metalizada y el centro van del color piel que les mostré. Entonces ya saben, con mucho cuidado van pintando todas las flores. Se pinta solamente el frente, todo lo que se ve de la parte del frente de la peineta. Con mucho cuidado. Con un pincel más delgadito vamos a pintar el centro de las flores con el color piel, porque así está la original, así me la pidió la clienta, así es como está en el catálogo. Igual si la necesitan blanca toda, ya hasta aquí pueden dejarla, no necesitan el color piel que yo estoy agregando en estos momentos, sino la dejan así blanquita con el blanco metalizado, que es muy bonito. Entonces miren, voy ubicando, pintando el color piel en el centro de cada flor con un pincel sumamente delgado, con mucho cuidado. Vamos agregándole a cada pétalo este color. Aquí colocamos un poquito de cámara rápida para no hacerlo tan largo, pero ya saben que le agregamos al centro de todas las flores este color piel, este vinilo. Esto es vinilo acrílico color piel. Agregamos a todas las flores. Después de esto vamos a tapar la parte de atrás de la peineta donde están los alambres con paño Lenci. Recuerden suscribirse a mi canal, seguirnos en nuestras redes. En Instagram me encuentran como Marcela Store 13. Recuerden aquí en YouTube activar la campanita y también suscribirse. Me encuentran en TikTok y en Facebook también muchos videos. Pero aquí en YouTube es donde están los videos paso a paso, los videos largos. Entonces aquí ya estamos terminando de colocar el color piel en el centro de cada flor y procedemos a colocar en la parte de atrás una tela suave para tapar los alambres que se ven y para que no maltrate el cabello. Cortamos una tira larga, una tira de aproximadamente 5 centímetros, que es lo que mide la peineta. Miren, medimos. No puede ser tan ancha porque que no sobresalga. Vamos a cortar las punticas para que no vaya a sobresalir esta tela por los lados ni por arriba. Antes de pegarla, la vamos a pegar con silicona líquida, silicona fría en algunas partes. Recortan lo que deban recortar, pero no debe sobresalir la tela. Deben tener cuidado de que no sobresalga y que mida de largo exactamente lo de la peineta. Entonces vamos a ubicar un poquito de silicona fría,
un poquito, o sea que no sea mucho que se vaya a regar, pero que sea lo suficiente para que pegue toda la tela, no que vayan a quedar extremos sin pegar. Entonces colocan la tela y así como ven con el dedo vamos presionando para que quede bien pegadita nuestra tela. Y miren cómo quedó ya nuestra peineta. Espero que este video les haya gustado.